La temporada pasada, Leo, no pudiste prácticamente participar con el equipo porque tuviste una lesión. Supongo que estás contento ya de poder volver a jugar con tus compañeros y marcar goles. Sí, la temporada pasada he jugado un partido y a los pocos minutos me he lesionado y ahora he vuelto y muy contento. Oye, es más fácil meter goles de lo que parece, ¿no? ¿O no? Sí, es bastante fácil. Bueno, también hay que tener compañeros que jueguen bien y te entiendan. Con compañeros como estos es más fácil meter goles, ¿eh? Yo he metido un gol, o sea que aquí cualquiera puede marcar un gol. Nos han dicho que usted le hizo un regalo muy especial al terminar ese encuentro en el que marcó su primer gol. Sí, siempre me había dicho que cuando debutara en el primer equipo quería una camiseta mía y bueno, después de ese partido se la entregué. Va ser un detall del Xus Carrillo, company de la redacció, que li va demanar al propi Leo Messi al final del partit, li va demanar la samarreta sabent que doncs, nosaltres tenim una bona relació, no? I que des de petit jo el conec i que em faria il·lusió. I la veritat és que, tot i que no sóc gran amant d'aquestes coses, vull dir, no sóc gens fetichista, en aquest cas sí que em va fer bastanta il·lusió. Ara, Leo Messi tenia una cosa especial, vull dir, la seva cama esquerra era sensacional des del primer dia i sempre es veia que era un jugador amb molt caràcter, amb molta tècnica, molta habilitat, molta capacitat per marcar i un jugador que tenia una velocitat mental i d'execució diferent a la resta. Jo me'n recordo una entrevista que li vaig fer quan tenia 14-15 anys i jo li deia, estàs més nerviós ara que si juguessis amb el primer equip? I deia, sí, jo preferiria sortir al Bernabéu i haver de jugar amb el primer equip que no estar aquí fent una entrevista amb les càmeres, els focus, les preguntes. ¿A qué se debe esta timidez? ¿Tuvo algún desengaño con algún periodista? No, siempre fui así, siempre no le gustaron mucho esto de la entrevista y bueno, prefiero obviamente jugar más al fútbol. Porque en la habitación tenemos la prueba de que no siempre ha sido tan parco en palabras. Cuando me enteré que no podía jugar por los papeles, muy amargado, ¿no? Porque tenía una ilusión grande, empezar el torneo con los compañeros, todo. Y luego, cuando volví a jugar, ya de nuevo, pero ya quedan pocas fechas, pero bueno, hay que aprovechar lo que queda y en los torneos amistosos y todo. Y todo eso, ¿no? Cuando era niño hablaba muchísimo más que ahora. Tranquilo, para nosotros es suficiente con que hable en el camp con el balón, porque lo hace perfecto. Muchas gracias. Tanto que parece que todo el mundo se haya puesto de acuerdo en compararlo con Maradona, que si los dos debutaron muy pronto, que si jugaron en el Barça, que si se entrenaron con la selección con 17 años enfrentándose a Hungría. Usted siempre responde que Maradona solo hubo uno. Y la verdad es que en la habitación creemos que Messi también solo hay uno. Uno al lado del otro no se parecen en nada. E incluso cuando los intercambiamos los peinados la diferencia aumenta. Hablando de peinados, tenemos entendido que hace poco, justo antes de acudir al Mundial Sub-20, tuvo que acudir corriendo a un peluquero de Princesa Sofía para cambiar su look. ¿Por qué? Bueno, porque había ido a jugar unos partidos ya con el Sub-20, un amistoso, y el entrenador de la selección, que era Tocali, me había dicho que me corte un poco el pelo. El Mundial Sub-20 fue el momento de su consolidación a nivel internacional y lo que ha provocado esa corriente de elogios hacia su fútbol. Pero tal vez los elogios que más le emocionaron fueron los de Maradona, ¿no? Sí, seguro porque lo dije en su momento, por quién era
el que lo decía, ¿no? Recibí, gracias a Dios, muchos elogios lindos que me hicieron poner contento, pero ese fue un poco especial. Usted nació el 24 de junio del 87. ¿Dónde y cuándo vio jugar a Maradona por primera vez? No me acuerdo, pero no sé si fue la primera vez, pero me acuerdo que una vez cuando jugaba en Newell's, yo soy de ahí de Rosario, hincha de Newell's, y bueno, lo vi en vivo, pero era chiquito, y después por televisión, por video y bueno, y demás. Ni usted ni muchos de nuestros espectadores habían nacido cuando Maradona hizo su gol más espectacular en el Mundial de México, pero seguramente lo habrá visto en vídeo. En cambio, el que va a ver ahora muy probablemente no lo haya visto tanta gente. Lo hizo el Pelusa contra el Estrella Roja cuando jugaba en el Barça. ¿Qué le parece? Impresionante, espectacular. ¿Cómo imaginar que algún día jugarían juntos? Oh. Tevez, Daddy contra Messi y Diego. Ahí saca Diego, Daddy, Tevez. Daddy, Diego para Messi, otra vez ahora para Diego. Hay tanto del equipo de Tevez. Qué partido emocionante tenemos. Tevez, Daddy, Diego de taco y de lujo, Messi, Diego. Nos han dicho que esto del fútbol tenis es un deporte que practican mucho en el vestuario de Can Barça. ¿Quién es el mejor de la plantilla del Barça jugando al fútbol tenis? No hay mucho.